Buenos días o buenas tardes a todos y gracias por participar en esta quinta edición de Ingeniería de Bioprocesos, martes a las 13. Para quienes no me conozcáis, soy Mario Díaz, catedrático emérito de Ingeniería Química en la Universidad de Oviedo. Visto desde la ingeniería química, esta se planteó como ingeniería de procesos en la confluencia inicialmente de la física, la química y la biología. Dio un gran salto hace 80 años con la industria petroquímica y ha continuado buscando nuevos campos donde aplicarse. La necesidad de sostenibilidad de procesos con bajo coste energético, el impacto de la biotecnología y las necesidades en el campo de la salud han propulsado la importancia de la ingeniería de bioprocesos. Este es un campo multidisciplinar, repito, multidisciplinar, donde necesitamos personas de campos diversos y que podría en sí constituir un nuevo campo con ingenieros, biólogos, biotecnólogos, químicos, informáticos, entre otros. Esta edición es la tercera vez sucesiva que lo hacemos a nivel de Iberoamérica, invitando a personas de referencia que hablen de campos de investigación e innovación que consideramos punteros en el área, y a su vez de diferentes países iberoamericanos. Como habrán visto en el programa, tenemos entre hoy y el 14 de mayo, todos los martes a esta hora, 6 temas: nanoreactores enzimáticos para fines biomédicos desde México, biocatálisis en la obtención de biolubricantes y biocombustibles desde Brasil, obtención de compuestos orgánicos de selenio en alimentos de Ecuador, producción y aplicaciones de proteínas recombinantes de Chile, biosorbentes derivados de residuos agroalimentarios de Colombia y finalmente ingredientes funcionales en especies subvaloradas en Iberoamérica desde Argentina. Los agradecimientos siguen siendo en primer lugar para nuestros patrocinadores Bayer y Fertiberia. También para Jordán Gómez, que como habéis visto, con el apoyo de Caja Rural, gestiona los aspectos informáticos y de inscripción. Recordad que la charla se graba, se pasará a YouTube y que se subirá junto con las anteriores en la página web de TBR, que es unioviedo.es/TBR. Durante la presentación se pueden hacer las preguntas en el chat, que el presentador propondrá al final de la forma más práctica posible. Como siempre, procuramos que la duración total sea de alrededor de 1 hora. Pues bien, hoy tenemos el primer tema, que lleva por título Nanoreactores enzimáticos para fines biomédicos, que impartirá el profesor Rafael Vázquez Dujalt, a quien agradecemos su amabilidad y presencia aquí. Será presentado por Ismael Marcet, profesor ayudante doctor, a quien le doy la palabra. Espero, finalmente, que todo el seminario sea útil. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Pues vamos hoy con la presentación de Rafael Vázquez Dujalt. Rafael Vázquez es ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional de México. Tiene un máster en química analítica del ambiente por la Universidad de Ginebra y otro en ecología humana por el Centro Europeo de Ecología Humana. Obtuvo su doctorado en ciencias biológicas por la Universidad de Ginebra y actualmente es jefe del Departamento de Bionanotecnología en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad Autónoma de México. Ha sido galardonado con más de 12 premios, incluidos el Premio Nacional de Ciencias en el año 2023, otorgado por el Gobierno de México, y ha impartido 61 conferencias internacionales y 108 nacionales. Y ha trabajado como consultor y asesor de empresas de diversos países en los sectores petroleros, farmacéuticos y ambiental. Es autor de más de 240 artículos de investigación y posee 6 patentes, de las cuales 2 son internacionales. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en el diseño de biocatalizadores basados en enzimas inmovilizadas, el desarrollo de vectores para la entrega de enzimas, genes, nanopartículas y fármacos, así como el diseño de celdas de combustibles enzimáticas, abordando de manera integral los campos de salud, medio ambiente y energía. Sin más, le doy la palabra al doctor Rafael Vázquez Dujalt y espero que disfruten. Hasta ahora. Buenos días, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer el poder compartir nuestras labores de investigación pues, con un auditorio, en esta vez pues, a nivel global. Voy a empezar inmediatamente compartiendo mi pantalla. El tema de hoy pues, va a ser la utilización de cápsides virales para tener una administración dirigida
de actividad enzimática para fines médicos. Antes que nada, y quizás es la diapositiva más importante que tengo para compartir con ustedes, es pues la lista de todas las personas que han estado involucradas en los resultados que les voy a presentar el día de hoy. Entre ellos, pues hay estudiantes de posgrado y también postdoctorantes, y también colaboradores nacionales e internacionales. Y también pues agradecer a las fuentes de financiamiento que nos han hecho posible durante todos estos años poder trabajar. Bueno, la nanotecnología es un área del conocimiento que está teniendo un impacto muy importante en todos los sectores de la actividad humana. Entre esos está pues los aspectos médicos o biomédicos. Y en realidad tenemos una gran diversidad de nanopartículas que pueden ser utilizadas como nanovehículos o nanoacarreadores para fines diferentes, como el médico o el ambiental. Entre ellas se encuentran las cápsides virales, que les voy a explicar un poco más adelante, pero tenemos micelas, liposomas, nanotubos, nanoesferas, tenemos materiales mesoporosos, los famosos en nanopartículas basadas en carbón, como los nanotubos, que en realidad pues, fueron las nanopartículas que le dieron auge a la nanotecnología. Y los materiales son muy diversos. Pero nos vamos a enfocar en las cápsides virales. En la naturaleza, pues hay una cantidad muy importante de virus, se conocen más de 3,000 virus diferentes que tienen formas y tamaños también muy diversos. Van desde los 20 nanómetros hasta casi pueden llegar a una micra en algunos casos. ¿Cuál es la característica de todas estas partículas virales? Bueno, pues que son partículas proteicas, están constituidas de proteínas. Los virus, evidentemente, en su interior tienen material genético, pero las cápsides virales o virus-like nanoparticles, el término en inglés, son solamente las cápsides sin contenido genético. Bueno, estas, siendo proteicas, son estructuras altamente organizadas. Algo muy importante es que se ensamblan ellas mismas, no necesitan, digamos, que se les... que se necesite aplicar algún tipo de energía. En realidad, la naturaleza diseñó estas proteínas para que se ensamblaran ellas solas en ciertas condiciones de pH y de fuerza iónica. Siendo nanopartículas, pues tienen una alta área superficial, tienen una diversidad de grupos reactivos, aminos libres, carboxilos libres. Son estructuras huecas, o sea que en su interior no hay nada, está vacío, y eso pues nos da la oportunidad de cargarlas con pues una gran diversidad de materiales, ¿no? Que pueden ser moléculas, proteínas, enzimas, como es lo que vamos a estar platicando en esta plática. En algunos casos son estructuras porosas, que en el caso de los nanoreactores es muy importante para que los sustratos y los productos puedan entrar y salir. Y algunas de estas cápsides virales pues tienen la capacidad de internalizarse en células, que tiene sus ventajas y posiblemente en algunos casos sus desventajas. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con estas cápsides? Teniendo estos grupos funcionales, nosotros podemos unir ligandos específicos para que estas nanopartículas sean dirigidas específicamente a los tejidos o a las células en donde hacen falta, ¿no? Y siendo porosas, bueno, el sustrato puede entrar, la enzima en el interior y los productos pueden salir. Esta funcionalización, la química es muy vasta y no hay problema para poder funcionalizar las superficies de estas cápsides virales con cualquier tipo de molécula, ¿no? Puede ser una molécula muy grande como un anticuerpo o pueden ser receptores muy, muy pequeños como el ácido fólico. En realidad hay muchas alternativas químicas para poder hacer esta funcionalización
y cubrir estas cápsides virales con esos ligandos que van a ser reconocidos por los receptores específicos en las células. Esto quiere decir que somos capaces de dirigir estas nanopartículas específicamente a las células que nosotros queramos. Habiendo un receptor específico, podemos encontrar un ligando específico y esta internalización mediada por ligando-receptor puede pasar. Voy a empezar hablando del cáncer. Como ustedes saben, pues el cáncer es una de las enfermedades no resueltas. En realidad no se trata de una enfermedad, es una familia de enfermedades en donde pues, hay un crecimiento desordenado celular y no se ha resuelto porque hay una gran diversidad de células cancerosas. De hecho, la fisiología dentro de un mismo tumor, la fisiología de las células tumorales cambia. Entonces es un desafío, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho durante años, sigue siendo un problema no resuelto. La tecnología médica tiene en sus manos una herramienta que es la quimioterapia. En la quimioterapia de lo que se trata pues es de administrar un fármaco que va a ser en su mayoría activado por una serie de enzimas dentro del organismo, y esto es para evitar la citotoxicidad inespecífica. Entonces las compañías farmacéuticas han diseñado profármacos. Eso quiere decir que no tienen actividad citotóxica cuando están en la pastilla o cuando están en la ampolleta de inyección, sino que tienen que ser activadas dentro del organismo por esta familia de enzimas que son los citocromos P450. Estos son algunas de las estructuras moleculares de fármacos utilizados en quimioterapia. Como ustedes pueden ver, hay una gran diversidad de estructuras químicas, ¿no? Y todas ellas tienen que ser activadas por una serie de citocromos o algún miembro de la familia de los citocromos P450 para producir el fármaco activo. Quiero resaltar que el tamoxifeno es la molécula más utilizada para tratar el cáncer de mama, ¿no? Y es de lo que vamos a estar hablando también. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el primer problema es que desafortunadamente la expresión de estos citocromos P450 en las células tumorales es, en especial en el cáncer de mama, es más bajo que la expresión de estos citocromos en las células sanas. ¿Qué es lo que implica esto? Pues implica que la activación del agente citotóxico se da preferentemente en células sanas, y ese es el origen de los drásticos efectos secundarios que tiene la quimioterapia, en donde la caída del pelo pues es el menor de ellos. Realmente se está administrando un citotóxico que mata diferentes tipos de células. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos en el cáncer de mama, en donde la actividad, la expresión de estos citocromos es más baja que en los tejidos adyacentes o en los tejidos sanos. Otro problema muy grave es que dependiendo la localización del tumor, bueno, la expresión de estos citocromos pues es diferente. Entonces es un gran reto para los oncólogos el decidir, aunque haya una experiencia acumulada muy importante, pues sigue siendo tratamientos que tienen que ser modulados para cada paciente, no pueden ser generalizados. Nuestro proyecto en un inicio fue tratar de incrementar la actividad citocromo P450 en las células tumorales. Hacer de esta barra el negro, pues no solo 10, sino 100 veces más alta que en las células sanas, para que el profármaco se active preferentemente en las células tumorales. Entonces, hay muchos equipos de investigación alrededor del mundo que trabajan sobre la administración controlada y dirigida de fármacos, ¿no? Eso es lo que le llaman los americanos el drug delivery. Bueno, pues nuestro equipo se ha enfocado en la administración de actividad enzimática. Y entonces lo que usamos pues es lo que usamos son las cápsides virales para encapsular o encapsidar citocromo P450 para dirigirlo a células tumorales.
El problema del citocromo P450, bueno, es que nosotros los humanos tenemos más o menos 60 genes que codifican para diferentes citocromos P450. Sobre todo el citocromo P3A4 es el encargado de transformar la mayoría de los medicamentos. Ahora, uno de los problemas con los citocromos P450 humanos es que son proteínas altamente inestables. Tienen que estar embebidas en capas lipídicas, ¿no? En liposomas o en microsomas para poder ser activas. Una vez que uno las aísla, la mayoría de ellas son muy lábiles y pierden su actividad rápidamente. Afortunadamente, la doctora Frances Arnold, que ganó el Premio Nobel de Química hace unos 4 o 5 años, nos hizo el favor de regalarnos un plásmido que codifica para un citocromo P450 microbiano de Bacillus megatherium. Este es un citocromo monomérico, estable, soluble y que se puede producir de manera heteróloga en grandes cantidades. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con este citocromo P450 de Bacillus megatherium y la doctora Arnold había utilizado la evolución dirigida para obtener un citocromo que tuviera una actividad peroxidasa mejorada, ¿no? Esta variante, el citocromo, tenía alrededor de 10 mutaciones. Sin embargo, ya en nuestras manos hicimos una evaluación de la estabilidad de este citocromo P450 y como ustedes pueden ver, comparado con otras oxigenasas o oxidorreductasas, pues el citocromo tenía un tiempo de vida media muy bajo. Entonces era impensable utilizarlo para fines, pues cualquiera que fuese, ¿no? Médicos incluyendo. Esto se debe a que sufre una inactivación en presencia del peróxido de hidrógeno. Nosotros la bautizamos como una inactivación suicida porque pues, es mediada por el sustrato en donde se produce un radical ferroperoxilo y este es tan activo en términos de poder oxidante que oxida al mismo grupo hemo, que es el sitio activo de este citocromo P450. Bueno, entonces, pues teníamos que resolver ese primer problema y decidimos hacer química in silico, ¿no? Química computacional, antes de hacer mutaciones, pues analizar un poco el proceso de inactivación y para eso utilizamos una técnica híbrida de mecánica cuántica, mecánica molecular, en donde hicimos simulaciones. Ustedes saben que poder modelar una proteína en mecánica cuántica pues es casi imposible por el poder de computación que se requiere. Entonces lo que decidimos es usar la zona cuántica solamente el sitio activo, el grupo porfirina dentro y la primera capa de aminoácidos alrededor y eso estaba modelado en mecánica cuántica. Y el resto de la proteína en mecánica molecular. Entonces, eso nos permitía que el poder de cómputo con el que contábamos era suficiente para hacerlo. Pudimos hacerlo con este sistema, el QSight. Fuimos capaces de modelar en la zona cuántica alrededor de 300 átomos y el resto de la proteína en la zona molecular. Y bueno, pues pudimos determinar esta gráfica, aquí las esferas, lo que nos representan es la densidad de spin de los átomos y que nos implica cuál es la facilidad que tienen de perder un electrón y formar un radical libre. Les recuerdo que todas estas oxidorreductasas, o la mayoría de ellas, funcionan por mecanismos de oxidorreducción, en donde hay formación de radicales libres. Entonces pudimos, haciendo el modelado en la computadora, pudimos determinar 4 caminos en donde los electrones viajaban del interior del sitio activo hacia el exterior de la proteína, ¿no?
aquí lo que seleccionamos para hacer ahora sí mutaciones sitio dirigidas, pues fue aquellos residuos en donde había una alta densidad de spin y una distancia corta hacia el sitio activo. Y encontramos 4 residuos, 4 aminoácidos susceptibles de ser mutados por mutación sitio dirigida, y la idea era poner residuos de mayor alto potencial de óxido de reducción para que estos no fueran oxidados y no sucediera la inactivación. Y bueno, hicimos las mutaciones, como ustedes pueden ver aquí, los tiempos, en algunos casos los tiempos de vida media aumentaban y en otros disminuían. Estas son las constantes de inactivación. Y lo que hicimos fue la combinatoria de 2 mutaciones que presentaban los mejores resultados. Y finalmente encontramos una proteína, un citocromo P450, una variante de este citocromo totalmente estable a las condiciones de operación enzimática. Entonces, esto nos demostró que la química computacional es una herramienta muy poderosa y que nos puede predecir en dónde hacer mutaciones para obtener en este caso, enzimas más estables. Y curiosamente, hicimos un análisis de la degradación de este citocromo en presencia de peróxido de hidrógeno, y los residuos que nosotros habíamos escogido, pues son los residuos que aparecen como oxidados después de la inactivación, o sea que realmente era consistente con nuestro análisis in silico. Bueno, ya teníamos la primera parte de nuestro desafío, que era tener una enzima estable en condiciones operacionales, y entonces ahora lo que seguía pues era poner a la partícula viral. Les recuerdo que esta es solamente la cápside, no tiene contenido genético, no son infecciosas estas cápsides, entonces por un método de afinidad de carga, se puede cargar en el interior de estas cápsides para formar pues, nanoreactores enzimáticos en donde el sustrato o el profármaco puede ser transformado en el fármaco activo. Y bueno, pues empezamos nosotros con un virus, una cápside viral que provenía de un virus de planta, de un frijol o un guisante, como le llaman en otros lugares, ¿no? Y aquí teníamos la ventaja de que la superficie de nuestra proteína era negativa y era complementaria con las cargas positivas del interior del monómero que conforma la cápside, o las proteínas de capa se llama en términos virales. Y eso nos permitía pues, poder encapsidar en el interior la actividad. Y así lo hicimos y vimos que estos nanoreactores podían transformar el tamoxifeno en los metabolitos activos, en los fármacos activos, de la misma manera que lo hace el citocromo P450 humano. Entonces, este citocromo de origen bacteriano, en términos catalíticos, pues tiene las mismas propiedades que el citocromo humano. Y aquí les presento una fotografía del microscopio electrónico de transmisión, y ustedes pueden ver estas pequeñas partículas que tienen 27 nanómetros de diámetro. Todo el mundo sabe lo que es un nanómetro, ¿no? En realidad es dividir 1 milímetro 1.000.000 de veces, ¿no? Entonces son realmente nanopartículas a nivel nanométrico. Y algo que es la envidia de otros nanotecnólogos es que la naturaleza diseña estas cápsides virales para ser monodispersas. Eso quiere decir que todas tienen el mismo diámetro. Ustedes pueden ver la desviación estándar de los diámetros de estas cápsides, pues es casi nada, ¿no? Y nosotros fuimos capaces de encapsidar 14 moléculas de citocromo P450 en esta cápside. Pero no estábamos conformes, se nos hacía muy poca carga enzimática y nos pasamos a una cápside viral más grande de un bacteriófago, el bacteriófago P22, que ya tenía un diámetro de 64 nanómetros. Y aquí sí la estrategia tuvo que ser diferente, porque aquí para poder armarse esta cápside necesita de un péptido que es un péptido andamio.
que es la que permite a la proteína de capa formar las cápsides. Entonces, lo que hicimos fue una proteína de fusión entre ese péptido andamio y el citocromo, y luego la proteína de capa. Esto ya lo expresamos en Escherichia coli, ¿verdad? Y producíamos estas, vean esta muy bella fotografía de la microscopía electrónica. Aquí ustedes pueden ver, estos son nanoreactores, estos contienen la actividad enzimática en el interior. También son casi monodispersos, y algo muy importante es que pudimos encapsular hasta 110 moléculas de citocromo P450 en el interior de la cápsula. Entonces ya teníamos nuestro nanoreactor con una alta carga enzimática en su interior, y lo que primero hicimos fue una lipofección para ver si podían internalizarse en las células. Estas son células cancerosas cervicouterinas, no son de mama. Y aquí ustedes pueden ver esta tinción es para teñir los núcleos con el DAPI. Y aquí es la actividad citocromo P450 con un sustrato específico para los citocromos P450, que es un derivado de cumarina, que al momento de ser transformada emite una fluorescencia en verde. Y ustedes pueden ver que sin tratamiento, pues hay una cierta actividad citocromo P450 endógena dentro de las células, pero después del tratamiento, esa actividad citocromo P450 se incrementa de manera muy significativa. Bueno, esto es una prueba de lipofección, ¿no? No es lo que nosotros estábamos buscando. Lo que nosotros estábamos buscando era poder dirigir estos nanoreactores a tejidos específicos, a células cancerosas específicas, y para probar el concepto, lo primero que hicimos fue cubrirlas con polietilenglicol, primero para reducir o casi eliminar la respuesta inmune. Ustedes saben que no podemos inyectar proteína exógena a ningún paciente porque hay una respuesta inmune que puede ser muy severa, pero en términos de legislación está ya ampliamente aceptado, y tenemos medicamentos pegilados que precisamente son para eso, para hacer los medicamentos invisibles al sistema inmunológico. Bueno, y al final de esta molécula del polímero del polietilenglicol le pusimos ácido fólico, para que este ácido fólico fuera reconocido por los receptores de folato en las células tumorales. Es importante decir que las células tumorales tienen una mayor densidad, algunas células tumorales mayor densidad de receptores de folato, pero existen receptores de folato en células sanas, ¿no? Pero aquí era solamente para probar el principio de internalización mediada por ligando receptor. Y aquí están los nanoreactores, uno, digamos, desnudo, simplemente con el contenido de citocromo P450 en el interior, y otro, pues ya con la cubierta de polietilenglicol y ácido fólico. Aquí son las características cinéticas. Evidentemente, como está cubierto, hay limitaciones de transferencia de masa y entonces la actividad específica disminuye, pero sigue siendo muy importante. Y aquí sí, aquí es la internalización mediada por los ligandos de ácido fólico y los receptores de folato. Y ustedes pueden ver cómo la actividad citocromo P450 en el interior, dentro del citoplasma de las células tumorales, se incrementa. Y lo hicimos también con células tumorales de mama, y ustedes pueden ver la diferencia en actividad enzimática dentro de las células tumorales. Bueno, pues ya habíamos probado el principio de que podíamos llevar estos nanoreactores enzimáticos mediados por ligando receptor. Y ahora, pues, bueno, esto, pues, la pregunta es, ¿y eso sirve para el tratamiento? Y aquí, del lado izquierdo, ustedes pueden ver lo que es la viabilidad celular de células tumorales, tanto de células tumorales de cáncer de mama, y en ambos casos, la dosis que se requiere para matar estas células es la mitad
de lo que se requiere sin el tratamiento con los nanoreactores. Eso quiere decir que incrementando la actividad citocromo P450 se va a incrementar la activación del profármaco dentro de las células tumorales y va a ser mucho más eficiente. Bueno, pues este proceso fue patentado en México y en Estados Unidos, pero no, lo que queríamos tener es algo más específico al ácido fólico. Y entonces lo que hicimos fue diseñar un nanoreactor multifuncional en donde ahora el ligando ya no era ácido fólico, sino un derivado del 17-beta-estradiol, que es un derivado del estrógeno natural, ¿no? Y este derivado tiene 17 veces más afinidad por los receptores de estrógeno que el estrógeno natural. Y entonces, utilizando pues una química clásica, pudimos poner polietilenglicol y en la punta este derivado 17-beta-estradiol, y además utilizamos una terapia fotodinámica. Eso le pusimos aquí moléculas que al momento de ser irradiadas con luz ultravioleta o con infrarrojo, que es muy importante, les recuerdo que el infrarrojo cercano puede atravesar capas de la piel y de la carne, o sea, la carne es transparente al infrarrojo cercano, entonces las nanopartículas, digo, la luz puede llegar a profundidades importantes de los tejidos, ¿no? Y la idea es que esta actividad fotodinámica produjera especies reactivas de oxígeno que a su vez pueden matar a las células tumorales. Entonces teníamos una doble función, bueno, triple, porque estaban dirigidas específicamente a los receptores de estrógeno, teníamos la actividad citocromo P450 y la terapia fotodinámica. Y aquí ustedes pueden ver los resultados, pues sí, son dependientes de la presencia, primero del tamoxifeno, que es el profármaco, de la presencia del citocromo P450 y también de la porfirina, que servía para la producción de especies reactivas de oxígenos. Y luego aquellos que tenían estradiol, pues tenían mayor capacidad de internalizarse en las células tumorales y pues es dosis dependiente, ¿no? Y algo muy importante, el hecho de tener estos nanoreactores proteicos cubiertos con polietilenglicol, pues disminuye la respuesta inmune de manera muy importante. Otra cosa que hicimos fue para producir in situ peróxido de hidrógeno, lo que hicimos a este nanoreactor con el citocromo P450 lo decoramos con glucosa oxidasa. Esta glucosa oxidasa en presencia de glucosa producía el peróxido de hidrógeno, que a su vez iba a ser sustrato para el citocromo. Y aquí ustedes pueden ver esta magnífica fotografía. Esto es un nanoreactor que contiene 109 moléculas de citocromo P400 en su interior y tiene una molécula de glucosa oxidada pegada covalentemente en su superficie. Entonces, a presencia de glucosa, esta enzima produce peróxido de hidrógeno, el cual es usado. Y aquí ustedes pueden ver pues, la actividad de transformación del citocromo P450 en presencia de la glucosa y entonces teníamos el suministro de peróxido de hidrógeno dentro del mismo nanoreactor. También hemos trabajado con partículas no enzimáticas, no solamente con cápsides virales. Por ejemplo, esta nanopartícula de fluoruro de lantáneo dopada con terbio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y estas tierras raras qué hacen aquí? Aquí lo interesante de este material mesoporoso es que es luminiscente y entonces podíamos llevar la actividad enzimática y aparte ver dónde estaba localizado, ver dónde está localizado la nanopartícula. Y bueno, pues también pasaba lo mismo, en presencia de glucosa podíamos tener la actividad citocromo P450 de manera muy evidente. Y bueno, otra cosa que hicimos fue, en lugar de meterle el citocromo, meterle glucosa oxidasa, solamente glucosa oxidasa dentro de la cápside, y aquí ustedes pueden ver la complementariedad de cargas. Entonces asegurábamos que la glucosa oxidasa estaba en el interior, y luego la cubrimos con albúmina humana para evitar ser reconocida por el sistema inmune humano, y entonces estas cápsides estaban cubiertas con albúmina.
de ser humano. Y aquí ustedes pueden ver la citotoxicidad de estas nanopartículas matando células cancerígenas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en términos de actividad o cantidad. Les voy a presentar un video de 4 horas, pero se los voy a resumir, no se apuren, se los voy a resumir a ver cómo le hago aquí para que funcione. Son células triple negativo, son las células tumorales de mama más difíciles de atacar porque no tienen receptores específicos. Estas células producen la proteína verde fluorescente en su interior y fueron tratadas, a ver si funciona, sí, ahí está, fueron tratadas con nuestros nanoreactores de glucosa oxidasa. Ustedes pueden ver cómo salen unas ampollas al final y se revientan estas células y pierden la fluorescencia porque se vacía el contenido citoplásmico. Entonces, esto nos dice que estos nanoreactores realmente están matando a las células tumorales triple negativo. A ver si puedo volverlo a pasar rápidamente. Creo que sí, ahí está. Entonces, ustedes pueden ver, les recuerdo que esto es un video acelerado de 4 horas, pero la aparición de estas burbujas, nosotros pensamos que es la producción de peróxido de hidrógeno por la glucosa oxidasa en presencia de glucosa, y después hay catalasas en las células tumorales que lo que hacen es producen oxígeno en el interior hasta que revientan las células. Bueno, eso es con respecto al cáncer, pero hay una gran diversidad de enfermedades que son originadas por la falta de actividad enzimática. Y hay una terapia ya para muchas de ellas, estas enfermedades, que se llama la terapia de reemplazo enzimático, y lo que se hace, se le da al paciente una enzima exógena para compensar la falta de actividad enzimática y pueda, pues en muchos casos, sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay una enfermedad de origen genético, una mutación en el gen que codifica para alguna de las enzimas metabólicas importantes, pues hay una acumulación del sustrato. Y lo que trata la terapia de reemplazo enzimático es de dar esa enzima de manera, una enzima exógena, administrársela al paciente para que pueda vivir lo mejor que se pueda. Bueno, lo que nosotros propusimos ya desde hace mucho tiempo es utilizar estas cápsides virales con los ligandos específicos para que fueran reconocidos y el tratamiento de reemplazo enzimático fuera más eficiente. Y empezamos a trabajar con la galactosemia clásica. Esta es una enfermedad muy común. Fíjense, uno entre 62,000 nacimientos presenta esta deficiencia, y es la falta de actividad o la actividad muy baja de la galactosa 1-fosfato-uridil transferasa, la GALT, ¿no? Y entonces aquí a los pacientes se les prohíbe tomar galactosa en su dieta y además pues, recibir la enzima GALT de manera permanente. Y lo que nosotros hicimos, bueno, fue encapsular esta enzima dentro de las nanopartículas, y aquí están, y otra vez, fíjense, la maravilla de nanoreactores, todos uniformes, conteniendo actividad de GALT en el interior. Aquí están las características cinéticas de estos nanoreactores, y aquí lo muy importante, esta es una enfermedad que no tiene que ser específica para algún tejido, porque se da en todas las células del cuerpo. Y entonces aquí nosotros vimos la internalización de estos nanoreactores pues en diferentes, ¿no? En fibroblastos, en células hepáticas y de riñón, y en todas ellas hubo una internalización. Entonces esto hace que algo muy importante es que al estar la enzima dentro de la cápside es mucho más estable, sobre todo a la acción de las proteasas, que es el problema más grave de la administración de enzimas a los pacientes, porque los tratamientos tienen que ser muy seguidos debido a que se degrada rápidamente dentro del cuerpo las enzimas. En cambio, en estos nanoreactores, pues su tiempo de vida es mayor. Lo vamos a ver. Dentro de estas enfermedades de falta de actividad enzimática, hay unas que son
muy importantes, que son las enfermedades de almacenamiento lisosomal. Y aquí ustedes pueden ver los nombres en rojo de cómo se conocen esas enfermedades y verán que son muy comunes y cuál es la enzima, la actividad enzimática en donde hay una deficiencia, ¿no? Y esto pues hace que tengan problemas de salud muy importantes. En muchos casos son mortales los pacientes. Y hay otras aparte de estas de almacenamiento lisosomal. Una de las más comunes es la enfermedad de Gaucher, ¿no? En donde lo que hace falta es la deficiencia de la beta-glucocerebrosidasa, y es una enfermedad que ataca a los macrófagos, es una deficiencia de esta enzima en macrófagos y tiene consecuencias clínicas muy importantes. Aquí el tratamiento normal para un paciente necesita 60 unidades de esta enzima por kilogramo. Entonces, una inyección para un paciente de 70 kilogramos pues representa un costo de $14,700 por inyección. Como se requieren 2 inyecciones por mes, pues el tratamiento cuesta $350,000 americanos por año. Como ustedes pueden ver, pues para un sistema de salud público, pues esto es un costo altísimo, y si fuera un tratamiento privado, pues el paciente tendría que ser pues muy, muy rico. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tener los nanorreactores con esta enzima y los funcionalizamos con polietilenglicol, pero al final le pusimos manosa, porque los macrófagos tienen receptores de manosa y son ávidos de manosa, entonces para hacer la internalización más fácil. Y aquí están los nanorreactores, aquí está la determinación de su diámetro hidrodinámico por dispersión dinámica de luz. Aumentan evidentemente porque están cubiertos con el polietilenglicol y con la manosa, ¿no? Y aquí está cómo estos macrófagos, cómo se internaliza cuando tienen manosa. Si nosotros tenemos las cápsides virales solamente con un fluoróforo, pues no se ve que se metan, pero si tenemos las cápsides virales con el fluoróforo, con el PEG manosa, pues vean la manera en donde la internalización celular es muchísimo mayor que sin la manosa. Eso quiere decir que la internalización de estos nanorreactores se lleva a cabo mediada por los receptores de manosa. Y aquí es lo más importante, este es el tiempo de vida media, lo que dura la actividad en condiciones fisiológicas de la enzima, y aquí cuando está encapsidada. Eso quiere decir que el paciente necesitaría no 2 inyecciones al mes, a lo mejor una inyección cada 3 meses, ¿no? Y eso reduciría de manera muy importante los costos, ¿no? Y otra cosa muy importante, se demostró que la internalización es manosa dependiente, digamos, es por los receptores de manosa, porque hicimos los experimentos de competencia con manosa libre, ¿no? Entonces, aquí pudimos llevar al tejido específico, a las células específicas, solamente funcionalizando con un ligando específico. Otra de las enfermedades también muy importantes de estas de almacenamiento es la enfermedad de POMC. Y aquí, pues, la deficiencia es de la glucosidasa, de la alfa-glucosidasa ácida, y esta es la frecuencia uno en cada 40,000 nacimientos, y en el caso de la población afroamericana, pues es todavía mayor la frecuencia. Y aquí, bueno, pues hicimos, aquí este es el problema de la enfermedad de POMC, ¿no? De la falta de esta enzima. Hicimos varias preparaciones, y algo muy importante en esta enfermedad es que la enfermedad, o sea, que el tratamiento tiene que pasar la barrera hematoencefálica, cosa que no es fácil, no pasa cualquier cosa esa barrera, o sea, del torrente sanguíneo al cerebro, pero nosotros sabemos que una manera de facilitar esa transferencia es poniéndole manosa 6-fosfato. Ahí hicimos lo mismo, la cubrimos con polietilenglicol y manosa 6-fosfato al final. Y lo que sí vimos, aquí están las micrografías, los tamaños, el cambio de la carga superficial, y algo muy importante, hicimos ensayos in vitro de un modelo
tridimensional de barrera hematoencefálica, que contiene 3 tipos diferentes de células, y pudimos probar de que realmente facilita el paso de la barrera hematoencefálica. Y en estas enfermedades de deficiencia, una que tiene este nombre muy largo, encefalopatía mitocondrial neurogastrointestinal, MINGI, se le llama. Este es un caso muy raro, solamente se han reportado en el mundo 200 casos. Entonces es un caso que las industrias farmacéuticas nunca van a tener interés en solventar. Bueno, aquí para nosotros lo interesante es que es una enfermedad mitocondrial y que el medicamento tiene que ser dirigido a mitocondrias. Y para eso nosotros cubrimos nuestro nanoreactor con este compuesto que es el trifenilfosfonium, que se conocía y se conoce como un compuesto que dirige a mitocondrias, que se dirige a las mitocondrias. Y bueno, demostramos que no solamente es posible dirigirlo a tejidos y células específicas, sino que también es posible dirigirlo a organelos dentro de la célula. Entonces, en esto estamos trabajando todavía, porque hay otro tipo de enfermedades mitocondriales de mayor interés que esta. Bueno, hay cosas que no se han resuelto. Una es que el alto confinamiento que tienen las enzimas en estas cápsides, les recuerdo, 110 o 109 moléculas de enzima en un diámetro de 60 nanómetros, pues están realmente muy confinadas y hay que tener características cinéticas diferentes. El modelo de Michaelis-Menten fue diseñado para diluciones, o sea, para concentraciones de enzima muy bajas, mucho más bajas que las del sustrato. Y en nuestras cápsides, en nuestros nanoreactores, tenemos, al contrario, tenemos una mayor concentración de enzima que de sustrato, entonces las características y la cinética química es diferente. Y otra cosa muy importante es que el sustrato y el producto pasan a través de nanoporos y la cinética, o la transferencia de masa en los nanoporos, pues tiene características diferentes a la transferencia de masa en microporos o en poros más grandes. Entonces, todas estas cosas son todavía que están por resolverse. Bueno, ya casi para finalizar y tener tiempo para sus preguntas, esto es un experimento de curiosidad científica. Nosotros dijimos, bueno, tenemos nuestros nanoreactores, los podemos dirigir y alguna vez se nos ocurrió, bueno, ¿y si les damos movimiento? ¿Y si los hacemos nanomotores? Y para eso lo que ideamos fue cubrir la mitad de los nanoreactores o de las cápsides virales con platino. Entonces el platino iba a disociar el peróxido de hidrógeno, iba a producir oxígeno y como se producen burbujas y es una partícula que nosotros le llamamos de Janus, ¿no? El dios griego que tenía 2 caras, para que haya movimiento pues tendría que tener solamente la mitad, o sea, propulsión por un lado, porque si estuviese totalmente cubierta de platino pues se movería aleatoriamente, en redondo, no tendría una moción más dirigida. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues nosotros utilizamos una técnica que se llama sputtering, que es en realidad es poner en una superficie tus partículas virales. Les recuerdo que estas tienen 20 nanómetros de diámetro y luego bañarlas con átomos de metal que vienen de un filamento a alta temperatura, ¿no? Ahora, pero ¿cómo podemos lograr que solamente la mitad? Y lo que hicimos fue que la fuente de átomos metálicos estuviera de manera inclinada y entonces producía este efecto sombra, ¿no? En donde solo se cubren una cara de la cápside viral y la otra queda descubierta. Eso aquí se ve claramente en esta fotografía en donde el contenido de platino pues se ve solamente en la mitad y no en la otra mitad. Aquí no hay platino y aquí hay mucho platino, ¿no? Aquí vemos esta. Y entonces, bueno, pues dijimos vamos a probarla y para eso le pusimos un fluoróforo para poderla ver y seguirla. Perdón, a ver aquí cómo le hago para que me... No voy a ver, déjenme ver cómo le puedo hacer esto para que
No quiere, no. No sé cómo salirme de aquí. No. Bueno, se supone que tiene que haber, a ver. No. Aquí está, ya. Entonces, en ausencia de peróxido de hidrógeno, este es el movimiento browniano de la cápside viral, ¿no? No tiene sentido, se está moviendo con el fluido. Sin embargo, cuando le ponemos 3% de peróxido de hidrógeno, empieza a moverse rápidamente, ¿no? Entonces es un nanomotor, es un virus nanomotor. Nosotros le llamamos el virus de Speedy González, es el virus más veloz que hemos visto. Bueno, esto nos dio oportunidad de tener la portada de la revista, y esta partícula viral puede estar cargada con un medicamento. Nosotros la cargamos con tamoxifeno y pues podría internalizarse y liberar el medicamento en el interior. Bueno, finalmente, como conclusión, es que la nanotecnología nos va a permitir, y nos está permitiendo ya hay medicamentos nanotecnológicos, nos está permitiendo tener una medicina más inteligente. No hacer que los medicamentos se distribuyan de manera sistémica en todo el cuerpo y causen efectos secundarios que pueden ser muy graves en muchos casos. Podemos, y tenemos la tecnología para dirigir los medicamentos y las terapias exclusivamente a los tejidos y a las células que hacen falta. Y bueno, pues por mi parte sería todo, y estoy abierto a sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, don Rafael. La verdad es que ha sido una charla extraordinaria, muy, muy bonita, muy interesante. Y cómo ha ido detallando cómo se han solventado todos los problemas con respecto a primero la cápside adecuada, luego decorarla de manera adecuada, bien, todo, cada cosa con su artículo. Ha sido muy interesante, la verdad. Eh, es un trabajo de muchos años, ¿verdad? Porque vi el último artículo que era del 2023 con respecto al cáncer. ¿Cuántos años llevan trabajando en todo esto? Yo pienso que nosotros empezamos hace más o menos 16, 17 años. Yo trabajaba en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en otra ciudad, en Cuernavaca, y estaba abocado sobre todo a problemas ambientales. Siempre mi especialidad ha sido la enzimología. Y cuando tuve la oportunidad de abrir este centro en Ensenada, tenía que dedicarme a aspectos diferentes, y los aspectos médicos, siendo enzimólogo, me llamaron mucho la atención. Yo pienso que tengo más o menos entre 16 y 20 años trabajando en este tipo de nanoreactores enzimáticos. Sí, claro, la verdad es que es muchísimo tiempo, claro. Los resultados que han obtenido y que ha presentado, entiendo que son todos resultados in vitro, ¿verdad? In silico e in vitro. Sí. Sí, en el caso del cáncer, ahorita estamos trabajando. Nosotros somos un centro de nanociencias y nanotecnología, y no tenemos facilidades de bioterio. Pero ahorita estamos ya trabajando con la Universidad de Texas y ya estamos haciendo experimentos en ratones. Quizá, si me invitan otra vez, ya les podré presentar algunos experimentos en el caso del cáncer. En el caso de la galactosemia, me interesaría platicarles no existen o muy pocos laboratorios tienen ratones que presenten galactosemia. Yo no soy experto en el manejo de animales, ¿no? Entonces necesito buscar un colaborador. Encontré en Holanda un grupo que trabajaba con pez cebra que presentaban la galactosemia. Nos pusimos de acuerdo con ellos, y ellos están dispuestos a empezar a hacer experimentos. Sin embargo, no hemos podido exportar las cápsides virales. O sea, la reglamentación Ya. Holanda no nos deja llevar cápsides virales, aunque no son virus, son simplemente las cápsides, no son infecciosas, pero convencer eso a las autoridades aduanales es muy complicado.
Pero bueno, yo pienso que alguna vez podremos obtener la autorización para poder hacer esos experimentos. Y otra cosa que fue desafortunada es que, bueno, si no podemos exportar nosotros, pues que ellos nos dieran los embriones de pez cebra, ¿no? Pero ellos no están muy dispuestos a dar sus embriones de pez cebra fuera de su laboratorio. Entonces, bueno, pero en el caso del cáncer estamos ya trabajando en experimentación animal con el doctor Chao Han en la Universidad de Texas, en el sur de Texas. Claro, me imaginaba. Te iba a preguntar cuáles son los siguientes pasos, pero es obvio. O sea, trabajar primero con animales y luego ya, si Dios quiere, dar el salto a humanos. Y además de esos motores impulsados, ¿alguna utilidad para estos nanobioreactores fuera del ámbito médico, medioambiental, alimentario? Yo he tenido estudiantes que me han propuesto eso, ¿no? Me dicen, bueno, ¿por qué no lo usamos para la remediación de contaminantes? La tecnología es muy cara. O sea, imagina un suelo, un lago o un efluente industrial en donde tú le estés poniendo enzimas, ¿no? Ya la enzima, bueno, no es tan cara, pero una enzima encapsulada es mucho más cara. Sin embargo, lo que sí hemos hecho es encapsular las enzimas en nanopartículas de quitosano y tenemos ahí varios artículos sobre eso. Y entonces, por ejemplo, enzimas que sí son con fines ambientales como las peroxidasas, la lacasa, que transforman los compuestos contaminantes en compuestos menos peligrosos, las encapsulamos en quitosano, que es muy barato, es un material muy, muy barato, y entonces, y sí, aumentan su tiempo de vida útil, transforman más, y esa es una tecnología que sí puede utilizarse a gran escala digamos, en problemas ambientales, ¿no? Las cápsides virales, pues, o sea, el producirlas, el hacer el nanorreactor es demasiado caro como para un tratamiento, digamos, de un suelo contaminado, ¿no? Pero hay alternativas como esta del quitosano. O otro polímero donde se pueda hacer nanoparticulado y pueda atrapar a las enzimas y mantener su actividad enzimática. Vale, la verdad que tengo muchas más preguntas, pero yo creo que nos tenemos que ceñir un poquito al tiempo. Y tengo una pregunta en el chat de Mario que dice, magnífico el trabajo. ¿Cuál es la experiencia de la precisión de los datos in silico con las experiencias en medios complejos? Quizás hace 10 años y ahora. Es decir, ¿la experiencia in silico ahora ha mejorado teniendo en cuenta medios complejos? ¿O sigue siendo algo que in silico es el... Sí, yo me acuerdo que al inicio pues se hacían los modelados suponiendo condiciones ideales en aire, ¿no? Y cosas no muy reales. Cada vez la capacidad computacional y los sistemas que se utilizan para esto pues, se han ido perfeccionando, ¿no? Ahora sí es increíble lo que pueden modelar en términos de condiciones más reales, ponerlos en condiciones acuosas, poner factores como pH, fuerza iónica, cosa que hace 10 o 15 años era muy complicado. Cada vez hay más, hay centros que se dedican a eso, ¿no? A simulaciones in silico y sigue avanzando, ¿no? La limitante es la capacidad de computación, ese es el tiempo de cómputo, pero pues ahora si llegan las computadoras cuánticas a lo mejor resuelven muchos problemas, pero sigue avanzando, sigue siendo un desafío, ¿no? Es lo que yo les decía, nosotros tenemos una supercomputadora bastante grande en la universidad y solo fuimos capaces de simular en mecánica cuántica 300 átomos, ¿no? Por el costo de cómputo. Y pues una proteína tiene muchísimos más átomos, ¿no? Entonces sí, pero yo pienso que sigue avanzando eso y sigo siendo bastante predictora de lo que sucede en la vida real. Vale, muy bien, muchas gracias, Rafael. De verdad, ha sido muy interesante. Yo creo que son las 6 en punto. Podemos finalizar, si os parece. No tengo más preguntas en el chat. Y agradecer de nuevo a los patrocinadores, a Bayer, a Fertiberia y la Fundación Caja Rural de Asturias, por sus aportaciones y por su colaboración y soporte. En fin, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.